ustedes lo conforman? Sí, somos RMX Technician, somos un grupo de especialistas en rescate técnico y bueno, lo integramos un equipo de 30 personas y ahorita estamos algunos en la delegación Cancún. Si nos pueden platicar, por favor, su participación en los lamentables hechos de Venezuela. ¿Cómo, digo, el cómo se enteran? Me imagino que como todos, por redes sociales, o no sé si hay alguna unión de rescatistas, como un grupo que se vayan avisando, o cómo se enteraron. Bueno, nos enteramos por los medios, como todo el mundo se dio cuenta de que pasó esa emergencia. Hay algunos protocolos internacionales donde hay grupos adheridos que están coordinados por el INSARAG, que es por una solicitud gubernamental. Nosotros no somos un grupo acreditado, en México no hay ningún grupo acreditado por INSARAG, se tiene una acreditación nacional, y nosotros, a pesar de que no somos un grupo o un equipo acreditado, conocemos bien la reglamentación y nos apegamos a lo que ellos dictan. Entonces, pues hicimos nuestra movilización, hicimos nuestra investigación, sacar todo el marco referencial de lo que necesitábamos y cómo íbamos a actuar. Y bueno, nos reunimos y pues el operativo se dio. Cuando ustedes llegan, perdón que lo pregunte así, ¿se tiene que tener el corazón o el alma fría para llegar ante una catástrofe así? Eh, Corazón frío y alma fría se llama entrenamiento. El decir que debemos de tener el corazón frío o la mente fría, estaremos deshumanizándonos. Nosotros le llamamos entrenamiento. El entrenamiento tiene que ser constante, debemos de saber detonar ante una crisis, ante una persona que podemos tenerla en el monitoreo, como nos pasó con 3 personas, donde los tuvimos y con el paso del tiempo se veló los testigos. Entonces, esto es entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. No podemos entrenar para no sentir. Debemos de entrenarnos para saber detonar de una forma positiva. ¿Cómo llegan? ¿Qué día llegan? ¿A qué hora llegan? ¿Y qué es lo primero que hacen? Desde que iban en avión, se veía el desastre, ¿era lo que se imaginaban? La salida, nosotros tuvimos ahí unas complicaciones en la salida por cuestiones geopolíticas que no nos corresponde. Eh, Problemas porque no había pistas disponibles en la zona, o sea, no había forma de aterrizar. Eh, los países que llegaron de primer contacto pudieron aterrizar en bases militares. Y bueno, la pericia de un avión de combate contra un comercial son muy diferentes, las características de las mismas aeronaves. Por eso fue el retraso. Desde que íbamos en sobrevuelo, te das cuenta de la magnitud, considerando que esa zona fue una zona ya impactada en 1999 por un deslave. Entonces, sabíamos a qué íbamos, que no iba a ser una misión fácil, también por las condiciones climatológicas, que eso es contundente en una misión, saber qué porcentaje de humedad tiene, se tiene qué temperatura, por cuestiones también de rendimiento de nuestro equipo, rendimiento de nuestros caninos, rendimiento también de las personas que están bajo los escombros. Llegan, ¿qué es lo primero que hacen? Llegando, vámonos a las labores. No, llegamos en el aeropuerto, si hay un control, que es el RDC. Ahí nosotros nos presentamos, nuestra información ya estaba arriba en la plataforma, fue muy fácil para nosotros, solamente buscaron nuestro nombre, ya tenemos el número de usuario, ya entramos, ya habíamos mandado toda la información, pasamos a un registro, esto sí no lo había visto yo en ninguna movilización, creo que tampoco te había tocado que tuviéramos un censo y una credencialización de las unidades de rescate. Eso yo nunca lo había visto, se me hizo extraordinario. Y de ahí ya nos transportamos y fuimos a otra que es la UCC, donde ahí es la asignación. La UCC es donde
es la asignación de las zonas y la sectorización ya donde están los grupos de rescate y USAR. Esto se hace es como si fuera un sistema de comando de incidentes a un nivel mayúsculo para no doblar recursos y saturar zonas y ser mucho más efectivos. Entonces ahí se nos asignó el MX-19, nuestra asignación como grupo de rescate técnico, y inmediatamente nos fuimos a la zona que nos tocó trabajar. ¿Cuántos días estuvieron? ¿Tuvimos algún rescates favorables? El a veces hablar sobre rescates favorables, tendremos que saber qué es un rescate favorable. En esta ocasión no tuvimos recuperaciones, y si a esto queremos decir de recuperaciones de personas vivas, no lo tuvimos, pero pudimos regresar muchos cuerpos a sus familias. Hicimos detonaciones donde tuvimos marcajes positivos con rescate técnico, donde hubo ya otros grupos que hicieron la extracción. Monitoreamos y tuvimos muchos puntos de positivos, pero las condiciones también no eran las más favorables y el tiempo de extracción de una persona lleva muchas horas. Insisto, le hablo de mi desconocimiento, a lo mejor muchos dirán, ¿por qué es la misma pregunta? Pero cuando llegan, ¿qué es lo primero que hacen? Se reúnen como equipo ya en la zona donde les toca, no sé cómo se llame, cubrir, abarcar. En la zona del siniestro, ustedes llegan, se dividen por grupos, unos se van con el equipo canino, o ¿qué es lo que hacen al llegar? Sí, cuando llegamos a una zona es primero, mapeamos todo el lugar, se tiene que hacer una entrevista del lugar, si hay vecinos, sacamos información de la red, hacemos sobrevuelos de las zonas, mapeamos la zona, hacemos algo que se llama 360, o sea, revisamos todos los riesgos potenciales y evidentes que puede haber en el sector, hacemos un briefing para hacer un plan de acción, a tener un PAI, y de ahí ya derivamos la necesidad, si vamos con búsqueda técnica, si vamos a hacer rompimiento y penetración, si vamos a hacer se llaman rompimientos sucios o limpios de acuerdo al monitoreo continuo. ¿Qué es lo que hicieron? Sí, desde que llegamos, digo, el director Horacio y otro de los compañeros se dijeron como avanzada para hacer un estudio de las zonas donde íbamos a trabajar y también los recursos necesarios, porque aunque llevamos toda la herramienta necesaria, no toda es factible, digo, es un área de mucho caos y tenemos que tener mucha cautela en la movilización. Entonces, una vez que ya tenemos el sector a trabajar, ahora sí ya hacemos la plática de seguridad, cuáles van a ser los pasos a seguir. Digo, cada uno de los que están aquí con nosotros ya tienen sus tareas designadas, ya tienen su capacitación previa y saber cómo abordar el lugar. Si hay autoridades o otros grupos internacionales trabajando, pues complementar los trabajos o, en su caso, pues saber realmente qué es lo que quieren las autoridades locales, cuáles son sus objetivos y cuáles son las posibles sospechas, y en base a eso nosotros establecer prioridades de trabajo. ¿Cuántos días hicieron? Estuvimos 6 días activos de trabajo continuo y un día de desmovilización. Desde el primer día de contacto, después de salir del aeropuerto, todo lo que ya les platicó el director Horacio, nos dijimos al campamento para dejar todos los que son artículos personales y únicamente movilizarnos con equipo de protección personal y la herramienta de trabajo, al igual que los insumos que íbamos nosotros a destinar para dirigirnos al área de trabajo. Trabajamos 4 días continuos, un día de descanso, por así llamarlo, porque digo, estar trabajando de 9 de la mañana a 3, 4 de la mañana, 4 días continuos, ya el rendimiento no es óptimo, entonces ocupamos el 5.º día para descansar, para poder continuar. Trabajamos un día más,
recuperando víctimas, y el 7º día lo ocupamos ya para la desmovilización. Cuando se llega a un lugar así, lo platicamos antes de la entrevista, bueno, antes y durante, las emociones, ¿cómo las controlas? Nosotros trabajamos aquí desde esta fase en trabajar 80% mental, porque es un conocimiento, es un fortalecimiento mental paulatino. No podemos movilizarnos de estar en una etapa sedentaria o una vida cotidiana a una zona de desastre. No se puede. Tenemos que estar constantemente en capacitación. Digo, muchos de nosotros, y la mayoría, creo que todos, trabajamos en emergencias y de alguna manera ya tenemos ese control. Digo, somos seres humanos y el dolor ajeno nos afecta, y nos afecta bastante, pero nosotros tenemos muy en claro que somos parte de la solución en esas zonas de crisis. Digo, la gente corre desesperada, grita y recurre a nosotros porque ven cada uno de mis compañeros ese temple de tranquilidad y de control. Digo, internamente estamos igual absorbiendo esas emociones, pero en el momento uno tiene que estar muy enfocado en las tareas que son primordiales, que una de ellas es salvar vidas y ser la solución, aquel padre que busca a sus hijos, aquella madre que busca a su marido, el abuelito que está buscando a sus nietos. Nosotros ser parte de esa tranquilidad, que lo que nosotros le vayamos a entregar le dé paz. ¿En cuántos, como agrupación, cuál sería el término? ¿Rescate? Despliegues. Sí. ¿En cuántas misiones han participado como grupo? Como grupo integrado llevamos como 5 o 6, pero hemos estado en otras misiones, en otros equipos, desde la más alejada, que fue Turquía en 1999, Taiwán, El Salvador, Guatemala, Haití, Indonesia, Nepal, Turquía en el 23, Ciudad de México. Si algo tenemos claro es que el entrenamiento es fundamental. Y lo dijo el comandante Droe, no es que estamos sin sentimientos, es que es entrenamiento. Si nosotros llegamos a una zona y nos mostramos no débiles, sino abiertos a todo lo que puede sentir la gente, no vamos a ayudar. Los médicos, las enfermeras, los bomberos, los paramédicos, no es que no sientan, es que claro que sienten, y si no sintieran no estarían ejerciendo esa profesión. La diferencia es el entrenamiento. ¿Podríamos hablar un momentito contigo? Contigo no. Río. Ya pero Ya, tú, sí, Río. ¿Cuál sería el término? ¿Es binomio canino? ¿Binomio canino? Sí. Binomio canino. ¿Qué tan indispensable o prioritaria fue la intervención de los Chopper. binomios? ¿Cómo se llama? Chopper. Chopper. Sí. De Chopper en esta misión. Bueno, primero que nada, Chopper es un pastor belga de 5 años. Es su primera intervención internacional. Y me preguntas de la relevancia que tiene el trabajo de Chopper en el equipo. Hay situaciones en las que la tecnología a veces es complicado utilizarla. Entonces ahí es donde entran los sentidos del perro. El perro tiene la capacidad de olfatear, de sentir vibraciones a través de sus patas y regula su propia temperatura. Por lo tanto, entonces es una máquina de trabajo muy completa que sí nos pudo aportar mucho trabajo para el equipo. ¿En cuántas misiones ha participado? Internacionales 1 y locales en 2. ¿Cómo se entrena a diestra a este tipo de integrantes del grupo? Sí, es parte del equipo. Primero que nada es todo en base al juego. Todo es en base a que él tenga el gusto por ir sobre un juguete. Siempre es en base al entrenamiento positivo. Aquí no hay nada de
de golpes, regaños, no hay ningún tipo de represión, al contrario, siempre queremos que el perro esté estimulado para poder trabajar y sacarle de esta manera el ladrido, posteriormente el gusto por ir a buscar personas. No sé si esté bien planteada mi pregunta, si no, me gustaría que me vayan guiando. Así como, perdón. Sí, bueno, la forma de entrenamiento se llama condicionamiento positivo. ¿Es un condicionamiento operante o es un condicionamiento positivo? Precisamente como lo dice el especialista Héctor, va por un estímulo positivo y se lleva como un juego. Esto, si nosotros lo vamos a la historia, es uno de los experimentos que hizo Pablo, entonces del condicionamiento operante, y es por un condicionamiento positivo. La pregunta, no sé si me pueden ir guiando, así como pasa con nosotros, que llegas y a veces el sentimiento, el dolor, quieras o no, te llega a afectar. Insisto, hablo desde mi desconocimiento, ustedes son los expertos. Los perros igual sientes que como que sienten ese dolor, o sea, esa tensión en el ambiente, ellos lo llegan a percibir. Sí llega a influir porque es uno de los factores que hay en el área de trabajo, pero él tiene la capacidad de trabajar inclusive con ese tipo de sentimientos, digamos, ¿no? Porque estando en el área de trabajo yo sí lo vi que estaba un poquito bajo, pero también ya influye el cansancio. Todos los días estaba junto con nosotros en las áreas de trabajo, entonces también influye la energía que hay en el espacio para que él estuviera un poquito bajo. Pero bueno, ya en las tardes cuando regresábamos al campamento o al lugar donde nos quedábamos, ya era mi trabajo para levantarlo, o sea, ya me ponía yo a relajarlo, a jugar con él, inclusive mis compañeros, Río Frío, me ayudó un ratito a jugar con él, para que él volviera a tener esa alegría para volver a trabajar, para poder trabajar al día siguiente. Entonces, sí se baja, pero es trabajo de nosotros los manejadores motivarlo de nuevo. Cualquier perro puede. Híjole, es una pregunta complicada, porque todos quisiéramos tener un perro de búsqueda, pero la realidad es que son perros de trabajo, son 100% perros de trabajo. Entonces, lo ideal es tener cachorros que sean de papás de trabajo para que tú puedas llegar a buenos objetivos con el cachorro, con el perro. ¿Cuál es el equipamiento que llevan? Durante el proceso de entrenamiento se pueden utilizar pecheras, collares, correas y diferentes objetos para que el perro entienda que son sus juguetes. Pero a la hora de trabajar en una estructura colapsada, lo que nosotros decimos que el perro entra desnudo, entra sin collares, sin correas y es totalmente independiente al manejador. Vimos se hizo muy famosa la perrita rescatista Frida, que llevaba sus goggles, sí. sus como botitas, claro. ¿Sí, no? ¿O depende de la situación? Digo, sin caer en polémica. Sí. Consideramos que no es viable ponerle tantos objetos al perro porque los limitas. Por ejemplo, en los pies, en las patas ellos sienten vibraciones. La visibilidad, si les pones unos goggles, los limitas. Entonces, de preferencia, tiene que entrar a trabajar desnudo para que trabaje sus instintos al 100%. Sí, el canal olfativo presionado por los... Claro. No sé si alguien más quisiera compartir alguna experiencia. Bueno, básicamente igual, hablando con el tema del adiestramiento del perro, desde que él es cachorro, se inicia un juego visual donde él tiene que ser atraído por el juguete. Conforme el perro va volviéndose más ansioso por ese juguete, se le va haciendo distancia y poco a poco se le va cortando la visibilidad del perro para que él vaya desarrollando esa búsqueda olfática hacia el juguete.